¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Pues como ya algunos conocen, estamos desarrollando algunos videos, concretamente conferencias y entrevistas, y los estoy cargando en Facebook y además en YouTube, en mi canal que lleva mi nombre, ¿sí? Elvis Orellana Espinosa, repito nuevamente. Entonces, estamos ahí. Es un canal especializado básicamente en psicología. Sin embargo, estamos haciendo otras entrevistas para ligar la psicología con otros ámbitos y conocer también el perfil de muchas personas de diferentes ramas, de diferentes áreas, como es la política, la cultura, la sociedad, entre otros temas que son relevantes. Y hemos emprendido con este canal en YouTube para de alguna manera ir generando espacios de diálogo, de análisis de diversas temáticas. El día de hoy estoy con Javier Guerrero, ¿sí? Él es fundador y líder de la banda de rock o de metal Carne de Cañón, ¿sí? Desde el año 1997, prácticamente ya son 23 años que tiene esta banda. Además es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY de Cuenca. Y además es parte del colectivo Metal y Cuenca, que es el tema justamente que quisiera yo profundizar, ya que él desarrolló un documental con el cual también organizamos un evento hace unos 2 años aproximadamente en el Cantón Chordelej, y pues con él se generó este pequeño espacio, este foro para realizar para ver el documental, ¿sí? Y además, Javier también es docente de la Universidad de Cuenca en la Facultad de Turismo, porque él es asimismo licenciado y guía en turismo y tiene unas 2 maestrías en esa área. Y bueno, ese sería un poco su perfil, su hoja de vida, su presentación. Pero ahora quiero dejarle a él que hable él mismo, que nos cuente su historial de vida. Como les dije, principalmente vamos a abordar el tema de la cultura, el metal y el rock, que es el tema de fondo. Pero antes de ir al tema este de fondo, pues quisiera que Javier él mismo se presente, si quiere corregir algo de lo que dije o aumentar algo más, pues qué mejor. Bienvenido, Javier, ha sido un gusto. Para mí es un gusto que estés aquí. Elvis, muchísimas gracias por el espacio. La verdad, un placer siempre conversar con los amigos, siempre es interesante eso y más todos estos temas que son apasionantes y que para mí especialmente y que para otras personas también lo son y que ya que vamos a hablar de cultura, creo que están estos temas enmarcados en un poquito de ignorancia. A veces la gente no conoce muy bien de qué se tratan estos temas. Bueno, yo me defino a mí mismo como un metalero. Por ahí empieza mi perfil. Yo soy un metalero quien trabaja para poder hacer el metal. Tengo la suerte de tener un trabajo que amo, porque el turismo es una cosa que me apasiona mucho, pero yo soy primeramente un metalero. Yo vivo metal, yo pienso metal, oigo metal, desayuno con metal, es lo mío. No es el único género que escucho, pero es el que más frecuencia tengo para escuchar. No denigro ni a ningún otro género. En general, el arte es así, ¿no? Muchos metaleros caemos a veces digo, caemos como conjunto, más no individualmente. Muchos metaleros caemos mala, en esa mala práctica de criticar otros géneros, ¿no? Para nada. Yo tengo amigos que escuchan muchos géneros y entre ellos uno de esos el metal. Yo, en cambio, escucho metal y algunos otros géneros de esta forma. Yo tengo, insisto, este trabajo que amo y quiero mucho, y que me permite hacer mi pasión, que es el metal, ¿no? No he podido ser un músico profesional, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja es que cuando uno es un músico independiente puede un poco hacer lo que quiera. Cuando uno es un músico ya que te debes a un público, nosotros tenemos nuestro público y qué chévere gente que es la gente de Carne de Cañón, siempre nos escriben y nos dicen, oye, qué bien, pero el ser músico independiente tiene sus ventajas, ¿no? Que uno puede medio ir por la línea que uno quiere. Eso es bastante interesante. Y sí, también hicimos un documental junto a Freddy, mi compañero, y a Rafael. Freddy es de Francia y Rafael es de Australia. Junto a ellos hicimos este documental, una cosa bien loca que salió así de la nada y que creo que salió bien, creo que es un trabajo que no existía. Es un trabajo que para nada pretendemos que sea el único.
Creo que todo documental está incompleto, todo documental. Es imposible poner, por más simple que sea el tema, un documental es una cosa que expresa un punto de vista desde una perspectiva en un momento, entendiendo que las cosas evolucionan y cambian, ¿no? Entonces el documental creo que salió bien para lo que queríamos hacer en esa época. Muy interesante. Se hizo con poco presupuesto, con poco tiempo, pero con mucho cariño y mucha pasión. Que la gente, mucha gente, verdaderos metaleros, pues tenemos eso, ¿no? Esa pasión por la música. Chévere, Javier. Muchísimas gracias por este primer momento que es tu presentación e ir profundizando ya en los temas de lo que es el metal y el rock. Eh, bueno, de alguna manera, según yo no soy un especialista en el tema, cabe recalcar, no conozco más que la parte superficial del metal, del rock quizás un poquito más desde una perspectiva histórica. Yo no soy músico, pero me gusta mucho el rock, especialmente el rock suave, el rock, no sé cómo llamar, pop rock, creo que sería el de Héroes del Silencio, Ángeles del Infierno, Rata Blanca. Bueno, Uf, algunos chévere. tienen un poco de metal, pero hay otro metal más pesado, sí, me parece a mí. Pero bueno, yo quisiera primero preguntarte algo, y si es que no conoces, pues no hay problema, continuamos con el otro tema, pero ¿cómo, cómo inicia la historia del rock y del metal? ¿Sí? ¿En qué países, en qué años, en qué época? ¿Y cómo llega a nivel internacional después acá al Ecuador? Y después podríamos hacer otra parte que es ya lo que es Azuay y tu documental. Pero antes de ir al documental y conversar sobre eso, y tu banda también de paso, tienes una banda, pero quisiera que hagas una memoria histórica, ¿sí? Una recopilación histórica de lo que es el metal y el rock. Sí, Chuta, ahí hay que hablar de varias cosas, creo. Lo conozco de forma superficial, pero sí he investigado un poquito. Mira, la, el rock sale en oposición a las corrientes que en ciertas épocas molestaban a los jóvenes o que les tenían a los jóvenes bajo sometimientos, tanto sociales como familiares, a veces políticos. Entonces el rock surge desde esas perspectivas. El rock tiene una historia, una prehistoria, así podríamos llamarle así, ¿no? Tenemos que mezclar algunos géneros, entre ellos el country, entre ellos el rock, el rhythm and blues, la música de la cultura afro, ¿no? Mucho tiene de ahí el rock. La cultura afro, pues, cantaba unas odas que luego se convirtieron seguro en lo que hoy le conocemos como blues. Cantaban unas odas tristes que tenían que era muy sincera la música. Eso pienso que en un inicio al menos del rock tuvo mucho de eso. Era una cosa de soltar, espero morir antes de llegar a viejo. Bueno, algunos determinados puntos en los inicios del rock, esa era la vive rápido, muere joven. Había unos mensajes que no necesariamente son ni buenos ni malos, ¿no? Yo digo, en la cultura no se puede catalogar, esto está bien, esto está mal, ¿no? Eso era lo que los jóvenes pensaban en los primeros pinitos que dio el rock. Entonces sucedieron algunos accidentes muy interesantes. La música blues tenía mucho de honesto, ¿no? Expresaba el sentimiento de una cultura que ha sido vapuleada durante mucho tiempo y sigue siéndolo, de hecho, hemos visto, inclusive ahora en algunos corrientes en Estados Unidos, y sin quererme meter en el tema político, porque se convierte en un tema político en determinado punto. Entonces, la música blues, la música rhythm and blues, empieza a tomar un tinte un poco más agresivo cuando suceden algunos accidentes muy interesantes. Yo no sé en qué momento doy gracias a arriba o abajo, yo no tengo creencias, al que quiera orientarse por cualquiera de las dos vías, me parece fantástico. Eh, Sucede un accidente, se rompen los amplificadores de tubo, porque esta gente se movía, no tenían vehículos propios, iban en buses hacia las presentaciones. Entonces, el transportar su equipaje era su equipo de muy rudimentario en esa época, que habrán sido unos amplificadores de tubos muy simples, se rompían por el mal uso, por maltrato más que todo. Y no tenían a veces dinero para arreglar estos amplificadores y que tenían y adquieren una característica muy interesante, estos amplificadores rotos. Adquieren un sonido distorsionado, ¿sí? En ese momento era un sonido distorsionado, no era el sonido limpio de una guitarra amplificada.
Podríamos hasta hablar de dónde vino la guitarra eléctrica, que es una historia también por su cuenta, que no viene al caso. Se rompe este amplificador y empieza a dar una tonalidad, bueno, la misma tonalidad, pero con unos tintes más agresivos. Las guitarras empiezan a sonar distinto. Aparece el famoso sustain. La guitarra sonaba más tiempo, se quedaba sonando. Como el amplificador estaba roto y generaba choque de frecuencias y la ruptura del sonido mismo, por ese sonido, la guitarra quedaba sonando más tiempo y adquiría un gruñido que le gustó a algunas personas. De hecho, algunas personas ya no arreglaron el amplificador, les gustó cómo quedaba sonando. Y eso le dio un toque más agresivo a estos cantos hasta tristes desde cierta perspectiva. Después, al ver esta maravilla que sucedió sin darse cuenta, la gente empieza a emular esos sonidos. Y esta vez a propósito, empiezan a estudiar qué pasó con los amplificadores y qué era lo que pasaba con el sonido. Y es de donde nace la distorsión. La distorsión, para alguien que a lo mejor nunca en su vida haya escuchado una distorsión, se han hecho pruebas, te cuento, se han hecho estudios. Por ahí leí alguna vez que han tomado a nativos de algunas regiones que nunca en su vida han escuchado otra música que no sea la suya propia. Y hacen escuchar el sonido de una guitarra distorsionada y al principio les horroriza, ¿no? Sumado a la cruza de movimientos que había en esa época, como te digo, estamos hablando ya en los años 60, rebeldía del joven. Los padres decían, haces esto y eso se hace. No había chance de que un chico opine, no había chance de que un chico diga cómo quería vestirse. Empieza a surgir un movimiento rebelde que combina ya mensajes con estos cánticos tristes, un poco agresivos que toman tinte ya con temas ya hasta sociales. Por ahí mezcla, a alguien le gustaba el country y se fusionan los géneros, ¿no es cierto? O sea, yo le veo como un grupo de científicos nucleares botando ingredientes al caldero y ¡pum! Propulsión a chorro, ¿no? Y surgen los primeros pinitos del rock, ¿no? Y el rock empieza a cantar sobre el amor directamente. El amor se lo cantaba de otra forma antes, no era el amor sublime, el amor que es bueno, ¿no? Porque yo nunca reniego ningún sentimiento. Cuando uno le gusta a una chica, cuando uno está apasionado, pues tiene esa idealización que le hace a uno pues inspirarse. Este rock, en cambio, empieza a hablar del amor sexual, del amor explícito, ¿no? Y como te digo, después, a finales de los 60, empieza el consumo de drogas y estupefacientes a volverse una realidad y una norma en muchos de estos grupos. Y empiezan a darse unas cosas muy interesantes y nace el rock and roll. Podríamos hablar de Chuck Berry, podríamos hablar de Elvis Presley, se debate quién es el verdadero padre del rock, pero muchos nombres creo que le dieron origen. Creo que es como lo que sucedió con la teoría del origen de las especies, ¿no? Darwin la publicó, sin embargo Wallace tenía ya por ahí su teoría formada. Entonces parece que todo se iba juntando, ¿no? Con muchos procesos históricos en el mundo. No es, claro que es una persona, pero a lo mejor si no hubiera sido esa persona, hubiera venido de otro lado. Entonces empiezan a darse un movimiento, como un movimiento más bien. Exactamente. Se junta lo social, lo político, todo junto, ¿no? Y empieza a dar la idea. Y ahí sale el rock. Entonces, un escándalo en las sociedades de esa época. Los padres empiezan a oponerse directamente y tú sabes lo que pasa cuando un padre le dice no a un hijo. Pues el hijo dice, ahora voy a meterme esto con más seriedad y más fuerza. Y empieza a ganar fuerza el movimiento rock, ¿no? El movimiento rock and roll, ¿no? Rueda la piedra, ¿no? Entonces, no tenía mucho sentido, pero para algunas personas sí, ¿no? Empieza a decir, a ver, esto es de la oposición, esto es mal. Yo iba a la iglesia a cantar mis coros, ¿no? Ahora yo canto sobre el sexo, ahora yo canto sobre la rebeldía, ahora yo canto sobre las drogas. Entonces el rock sí ha tenido este tinte y este matiz de protesta, ¿no? Por ahí va la historia del rock, hasta donde yo puedo visualizarla. Chévere, Javier, interesante. Y además, tú has contextualizado un tiempo, pero también hay que contextualizar un espacio que fue Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos, definitivamente. ¿Sí? Entonces, esos son los dos países que más tuvieron relevancia con los Beatles, como ya dijiste, Elvis Presley, pero más allá de Elvis Presley también, como tú mismo dijiste, hay otra gente que de pronto no es tan famosa, pero que siempre en la década de los 50, especial 40 y 50,
fue un movimiento más que una persona, sí fue Exactamente. Elvis Presley más bien fue como el que la imagen, digamos, más que o sea, la imagen, pero alrededor de eso estaban otras personas que eran muy importantes y que de pronto no salían en ciertos medios de comunicación, pero que también eran relevantes. De ahí en los 60s y 70s ya viene, qué sé yo, de pronto en Inglaterra los mismos Beatles, después ya sale Pink Floyd, sale, no sé cuál más, Queen. Bueno, esto digo, yo conozco algo básico, sí he hecho un poco la historia del rock, he leído, y del metal se va fusionando con el metal, pero el rock también tiene su cierta independencia y sus límites entre el rock y el metal, como que eso te quiero más bien preguntar, o sea, Híjole. ¿cuáles son esos límites? Porque algunos es más pesado, otros dicen, no, y a veces yo sí he estado con rockeros, dicen, no, eso no es rock, eso no es rock, o sea, para ellos el rock es metal, o sea, y ahí sí yo te pregunto que vos eres un metalero, o sea, ¿cuál es esa línea de separación entre el rock y el metal? Mira, sin entrar en polémicas, para mí el rock es el padre de todo, ¿sí? Empezamos con este primigenio movimiento, el rock. Y de ahí nacen muchas cosas. De ahí nace movimientos como el movimiento punk, que para mi forma de ver tienen lazos muy nexos, muy conectados con otros, pero bueno, ellos siempre se han catalogado como otra cosa. El metal surge de extremar todavía más las cosas, surge como un accidente. Se habla de Black Sabbath como la primera banda que se podría decir que ha hecho metal. No me voy a meter con Led Zeppelin, mil disculpas, yo a Led Zeppelin le tengo un poco de distancia. Led Zeppelin, yo sé que va a ofender a mucha gente oír eso, pero Led Zeppelin a mí me ha parecido una banda no tan pura, ¿no? Son personas que tienen 17 demandas de copias, ¿no? Entonces, tengo yo ese resentimiento con Led Zeppelin, a pesar de que en mi juventud le oí mucho. Deep Purple también, por otro lado. ¿Qué pasa con Black Sabbath? Black Sabbath es muy interesante analizarle este caso, porque yo les considero en realidad los primeros, porque si bien Deep Purple generaba también una cosa, una música extrema, una música que llamaba, que del todo el rock que ya era protesta, que ya era notorio, resaltar de eso parecía imposible en esa época, sin embargo, hizo. ¿Qué pasó con Black Sabbath? Black Sabbath era un movimiento post-hippie. Pienso que hay que empezar por ahí. Si vemos las primeras presentaciones de Black Sabbath, ellos vestían absolutamente como hippies, ¿sí? Y ellos cubrían los clásicos de otras bandas y hacían música. Además que la historia para llegar a ser Black Sabbath tuvo todavía, los mismos integrantes de Black Sabbath tuvieron ya sus agrupaciones anteriores y ya daban sus pinitos, ¿no? Entonces, cuando se juntan Black Sabbath, estos empiezan a darle al chiste, ¿no? Empiezan a escribir sobre el oscurantismo, empiezan a escribir sobre cosas que en ese tiempo seguro que ni siquiera se hablaban sobre las mesas, ¿no? Empiezan no escribir sobre el diablo directamente, pero sí sobre cuestiones oscuras, a manera de chiste, ¿no? Y toman el ritmo del rock y le hacen un poquito más lento, ¿sí? Le hacen un poquito más lento. Después el metal ya hizo al revés, ¿no? Ya más bien ganó la velocidad máxima siempre, ¿no? Y siguen haciéndolo. Pero en esa primera presentación de golpe metal, que, insisto, para mí es ¿Qué Black año más o Sabbath. menos? ¿En qué año más o menos? Híjole, estamos nosotros hablando de principios de los A 70s. principios de los Principios de 70. los 70s, sí, en la primera mitad de los 70s, ¿no? Black Sabbath Entonces, es gringo, ¿no? Estadounidense. no, Black Sabbath son ingleses. Ingleses, Ingleses. ingleses, ya. Ingleses, sí, de Birmingham. Birmingham, sí. Eso también es interesante. Ellos son de la clase trabajadora, ¿sí? Después de la revolución, revoluciones industriales que han habido y todo. Podríamos decir que Black Sabbath se gesta en la primera parte de los 70s y da ya su golpe más fuerte a finales, en la segunda mitad de los 70s, ¿no? Ahí digamos que se conformó ya lo que yo le llamo metal propiamente dicho. Entonces se fusionan ahí una parte más lenta. Y de nuevo tocamos otro punto que ya habíamos hablado, el dolor. De nuevo, hablamos del dolor. Las líricas las hacían, creo que entre buscar historias del resto de la banda. El bajista, el Geezer Butler, tenía mucha conexión con el oscurantismo, con lo oculto. Podríamos decirle que el tipo fue un Wicco, o una Wicca, como podríamos decirle, ¿no? Un movimiento muy Italiano. relacionado. Sí, exacto.
muy relacionado con, a pesar de que algunas personas le ven como brujería, un movimiento muy relacionado más bien con las fuerzas de la naturaleza y los Claro, budas y son estas las cosas, ¿no? religiones, son parte de las Primigenias, religiones indígenas, digamos, entre comillas, de Europa, originarias de Europa. justamente, La Wicca justamente es eso. todo un movimiento de brujas en el sentido de brujas, no como nos ha vendido la Iglesia Católica, sino en el sentido Exactamente. de que, como tú dices, ligado a la naturaleza, con las plantas, con la botánica, con la medicina natural, ya, de alguna Por manera, supuesto. por ahí. Ahora, yo te quería preguntar Por algo en supuesto. torno a eso. Que puede ser muy oscuro además, ¿no? A veces la naturaleza se torna oscura, eso hay que Claro, aceptarlo, ¿no? claro, por Sí. supuesto. Yo te pregunto, porque en este contexto, ya que hablas de Satanás y el diablo, que alguna vez habrá que profundizar más en este tema, pero sí quisiera que lo toques, porque Por favor, me llamas. me Tema gusta, apasionante para mí. a mí me gusta, me leí yo la Biblia satánica de la Bey, La ¿sí? ve. Y justamente se da en los 60s y 70s de Anton LaVey. Y Anton me la ve. parece, o sea, yo creo que y es chistoso, porque mucha gente yo pongo esto y la gente en las redes sociales se sorprende Horroriza. cuando que yo ponga eso de ahí, porque dice este man que es satánico, está haciendo sus rituales, alguna cosa. Y bueno, sí quería preguntarte sobre esto, porque básicamente esa Biblia es tomada de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, del alemán, Mucho de digamos, eso. con el libro El Anticristo. Entonces tiene mucha, o sea, más que ser una religión, no es una religión más bien, sino es una filosofía que va en contra, justamente toma el término de Satán y de diablo justamente para cuestionar al conservadurismo clásico de la iglesia tradicional. Entonces ahí yo sí te pregunto, porque hablas de Edad Media, del medioevo, de oscurantismo, de Satanás, de las brujas, de la Ouija, como que te da una connotación interesante. Es como que más en contra del conservadurismo, de la visión clásica de la Iglesia Católica, judeo-cristiana y todo esto de aquí. Entonces, ahí yo quiero que profundices vos. Claro, sí. Bueno, solo quisiera terminar un poquito lo último punto que habíamos hablado, del dolor que está asociado al metal. El guitarrista de Black Sabbath, y entre paréntesis, el bajista de Black Sabbath, Geezer Butler, muy relacionado con Anton LaVey. No sé si se encontraron, pero sí estudió mucho de la filosofía de Anton LaVey. Entonces, bueno, el dolor. El guitarrista de Black Sabbath pierde sus falanges de los dedos, porque él trabajaba en un aserradero, y se corta los falanges de sus dedos. Imagínate para un guitarrista, de su mano izquierda, ¿no? La que va en los acordes. Entonces el tipo se hace unas prótesis, ¿sí? Se hace unas prótesis de caucho, de resina, de un montón de cosas. Pero imagínate, una de las características de un guitarrista es que tiene que practicar. Imagínate, practicar puesto prótesis, el tipo sangraba, le dolía. ¿Sí? Por eso es que bajan un poco, creo, no solo bajan el tempo de la canción, bajan también la afinación. Entonces una guitarra distorsionada y con afinación baja sonaba todavía más oscura. Añaden triads, que es un grupo de 3 notas musicales que le llaman el acorde del diablo, porque suena bastante oscuro. Y tenías la, la, la receta perfecta para ser música oscura. Sin embargo, Black Sabbath no tenía todavía esa concepción. Es el productor de Black Sabbath el que dice, a ver, si presentamos esto como un disco de blues lento, un disco de rock lento, no va a pegar mucho. Entonces el tipo dice, metamos la parte oscura acá. Y faltando 2 días para sacar el disco, les muestra a la banda la portada del primer disco de Black Sabbath, totalmente oscura, con ese paisaje terrible y Ozzy Osbourne ahí como una figura fantasmagórica. Y los propios Black Sabbath se quedan como, ¿y esto de dónde salió, no? Y dicen, bueno, está bien. Y el disco, pues, el día de hoy es uno de los clásicos del metal. Por ahí sale la historia del metal. Y después de eso, el día de hoy, hablar ya del metal es hablar de un género tan diverso que creo que cada semana nace una nueva, Porque, va- porque por ahí, o sea, ahí está, bueno, hay bastantes géneros, ¿no? Yo un tiempo estaba en la radio y me interesé por el metal. O sea, han sido pequeñas cosas nada más, pero bueno, ahí tienes, por ejemplo, no sé, el rock sinfónico también, el rock sinfónico, el vampiresco. Bueno, hay una banda mexicana también que ahora ha salido que es, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, hay bastantes géneros dentro del metal.
Ahora, en torno a esto sí quiero ir ya vimos el metal a nivel internacional, Claro, cómo sale y todo esto, y el rock. Ahora, no sé cómo nos vamos centrando en el Ecuador y poco a poco en el Azuay, ya entrando ya claro. a nuestro país y al Azuay. ¿Cómo se va incorporando todo esto? ¿En qué décadas? Porque si bien en los 50 surgió el rock and roll, en los 60 ya va tomando una cierta fuerza, en los 70 ya viene el tema del metal o del metal, y después ya, no sé, me da la impresión que en los 80s, 90s es cuando se asienta estos géneros acá en el Ecuador o incluso antes. Eso quisiera que profundices. Un poco antes, mira, yo me entrevisté con muchas personas y justo yo me entrevisté con el padre del metal, cuencano. Ya, Creo que hay que hablar de dos ciudades en cuanto al metal se refiere en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, ¿no? Definitivamente Guayaquil y Cuenca, definitivamente. Quito, no conozco la historia, no estoy diciendo que no haya sucedido nada en Quito en cuanto al metal se refiere, pero sí me sé la historia de Quito y de Guayaquil. En Guayaquil surge una banda llamada Blaze, ¿sí? Con su famosa canción El Cancerbero, ¿no? Imagínate, estamos hablando de principios de los 80, ¿sí? Imagínate principios de los tener ochentas, Blade, principios de los 80. Blaze. Blade, ya. Los Blaze entonces sacan una canción llamada El Cancerbero. Imagínate tú, que habrá, la sociedad de esa época habrá creído que era el fin del mundo, que los jóvenes ya se pervirtieron de una sola vez y que ya el diablo va a venir a cargarles a la paila, lo más grande. Blaze era una banda extrema, además que lo hacían bien, mucho corazón y eran buenos músicos, ¿no? Entonces, de alguna forma, sin internet, toda la generación, yo tengo 43 años, todas las generaciones medio de mi edad y un poquito más, un poquito anteriores a mí, que son rockeros todavía, metaleros, pues saben que el Cancerbero es el himno de Guayaquil, del rock, del metal, ¿no? Es una canción con mucha actitud, ¿no? Y hablaba de estas cosas. Eso en cuanto a Guayaquil se refiere. Denis Mancero, es el que todavía sigue llevando, yo pienso, la, la, la batuta de los Blaze, a pesar de que Blaze ya lo disolvieron, pero yo le veo a él todavía como... Denis Mancero entonces manda esta bestialidad, ¿no? Llamada Cancerbero, que es innovadorcísimo. Además, tener la valentía de grabar una canción tuya, ¿sí? Para que oiga la gente, entonces era una cosa maravillosa desde el punto de vista del metalero. En Cuenca, en cambio, surge un programa llamado el Huracán Metálico. No me preguntes en qué radio, esa no me la sé. Surge un programa, se llamaba el Huracán Metálico, en donde ya no ponían solo los Beatles, ya no ponían nada más la música rock y hasta aquí. Y no. Ya empieza a sonar un poquito más fuerte la cosa. Empezamos ya a hablar de cosas de tipo Iron Maiden, tipo, ya todavía no Metallica en esa época, pero bandas clásicas de las antiguas, ¿no? Entonces, ya metal, ya heavy metal, ya no el rock nada más. Y eso le cambia la vida a muchas personas. Por ahí el señor Patricio Rodríguez, joven en esa época, empieza a escuchar esas guitarras y le empieza a meterse ese gusanito del metal que cuando una vez que te entró no te va a salir, te lo puedo decir. Empieza a escuchar el tipo eso y se empieza a fascinar con eso y llega a adquirir una guitarra. Y contrario a muchas otras personas que, digo, teniendo gente que viene antes, es fácil aprender de ellos. Pero ¿qué pasa cuando en una ciudad no tienes a ningún referente? Cuando estás solo con tu radio, ¿sí? Además, esperando cada semana para que vuelva a dar, para poder escuchar esa canción que te gusta, porque adquirir discos en esa época, olvídate, era imposible. O sea, tal vez un regalo muy exclusivo que alguien te traía alguna vez, pero una cosa Estamos rara. hablando de los Entonces, ochentas, esta persona, finales de los 70 aquí, finales finales de de los los 70 70, aquí, ya. finales de los 70. Y Patricio Rodríguez empieza a ser autodidacta, empieza a descifrar esos sonidos que él escuchaba en la radio por su propia cuenta. Ese mérito interesante surgió aquí en Cuenca. Y forman una banda llamada Los Triángulos. ¿Sí? ¿Los qué? Los Triángulo. Triángulos. Sí, Triángulo. Sí, eran tres personas, Triángulo, ¿no? Entonces forman esta banda, que era una suma de varios músicos de acá, los hermanos Vallejo, me parece, en la batería, en el bajo, creo que el hermano de Patricio Rodríguez, y forman Los Triángulos, que empiezan a hacer covers metal, heavy metal. Y aunque te parezca extraño, con algo de aceptación en una ciudad tan conservadora como es Cuenca.
No, al menos no tanto rechazo. Por ahí se encuentran con un joven que también cantaba, que tenía buena voz y buena actitud más que todo. Tú sabes, necesitas un buen frontman para una banda de rock. Señor Pedro Vela. Se juntan y esta amalgama de músicos forman los famosos Acero Negro, que a mi forma de ver es la primera banda de metal propiamente dicha del Ecuador, de Cuenca. ¿Por qué te digo eso? Porque hacen música propia. No logran grabar, no logran grabar, pero hacen su propia música, con sus propias letras. Se llama la canción, si no me acuerdo mal, Satanás y las señoras, por todas esas veteranas que andaban comentando que eran hijos del diablo. Entonces, ellos empiezan a pegarle fuerte. Y coincide con un intento de asesinato que el metal ha tenido. El metal ha tenido varios intentos de asesinato. El movimiento disco, sí. Casi, imagínate el movimiento disco cómo vino, ¿no? Estamos hablando de que a finales de los 70 se estaba gestando el metal y cae la música disco. Y todo se convierte en música disco. Inclusive los famosos Kiss, que eran la banda que llevaba la posta de la música dura en esa época, el primer heavy metal comercial, podríamos así decirlo. Y Kiss saca su disco, valga la redundancia. Tú has oído el I was made for loving you, ¿no? I was made for loving you. Ya, eso es disco, eso es música disco. Y el metal pega una caída, pega una caída. A los Después 80 resurge, básicamente es eso. Los 80 es claro, eso. exactamente, los 80 es eso. Resurge el metal de nuevo con el de New Wave of British Heavy Metal, con bandas como Judas Priest, los mismos Iron Maiden, y creo que en esa New Wave of British Heavy Metal es que nos llega acá. ¿Sí? Pero ahí surge el segundo intento de asesinato, la música punk, combinada con otras cosas, que da origen después, a lo mejor no combinado con el punk precisamente, pero se mezclan otras cosas y da origen y sale el glam metal. Que si tú le preguntas a un metalero acérrimo, estamos hablando de mediados de los 80, ¿no? Ahí surge el glam metal, bandas como Poison, bandas como Skid Row, bandas como Scorpions, y los metaleros acérrimos dicen, esto no es metal, esta porquería, no, maquillarse, licras, no, esto no es mío. Yo te cuento que a mí me pegó la música glam, pero nunca la estética glam, nunca la compartí. Y ahí Patricio Rodríguez y su gente se retiran del metal. Dicen, no, no vamos a hacer glam. La segunda ola de los Acero Negro se dedican a hacer glam y lo hacen muy bien, de hecho. Ahí es donde Acero Negro se consagra como banda sin lograr grabar todavía. Ahí es donde nace el famoso término Cuenca capital del rock. Dicen, Ya ¿quiénes en los son? 90s. Ya en No, los 90s. todavía en los 80s, Ah, todavía en los 80s, todavía en los 80s. Entonces ahí es donde empiezan la gente a respetarle a esta ciudad porque dicen, ¿quiénes son estos Acero Negro? Ah, son los tipos que hacen música propia y son buenos y tocan como vos ves ahí como escuchas de la música. Y de ahí empieza ya a surgir una ola de otras bandas. Así es el origen básico del metal. Chévere. Porque esa me la sé bien porque sé de primera mano las cosas. Claro, claro, tú investigaste eso y en el documental que nos mostraste y realmente yo lo vi ¿Qué año lanzaste el documental? 2017 sería, creo que era 2018. 2017. ¿Ah? 2018. 2018, 2018. el Banco Central creo que era que... Sí, en el 5 o 7 de mayo del 2018. Sí, Ya, justamente. chévere. Y ahí sí vamos ya al tema del documental un poquito. Eh, Claro. ¿Cómo es que te nace esta idea de este documental que se denomina, ¿cómo es? Metal y Cuenca. Metal y Metal y Cuenca, Cuenca. sí, documental Metal y Cuenca, Metal y sí. Cuenca, y cómo es que te surge la idea, cómo lo haces, cómo lo desarrollas. Profundicemos en eso de ahí. Que a propósito está disponible para el público, ¿no? Cualquiera lo puede ver, está en la página de Metal y Cuenca, disponible para todos, ¿no? Ya está en la Sí, página mira, esto sale como una En cosa. YouTube. En YouTube está. No, 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 no. No, mi amigo Freddy es muy anti-yankee. Entonces él está por Ah, salirse del Facebook, está por salirse de WhatsApp, ya, está por ya, ya. salirse ya se salió de YouTube. Él tiene su propia plataforma pero bueno, se puede ver, que es lo Metal importante, y ¿no? Cuenca. Ya les voy a dejar ahí. ¿Cómo se Claro, llama? Metal y Cuenca, sí. El Metal y Cuenca. documental se llama Metal y Cuenca, sí, La web. como la página, Ya, ya, como el perfecto. colectivo, Entonces, sí, ya. exacto. Entonces, profundicemos en eso. Claro, entonces Freddy es un súper buen tipo, a mí me cayó bien desde la primera vez que le conocí.
Freddy le llega un disco de Carne de Cañón. Él había vivido aquí en Cuenca un tiempo. Y alguien había quedado con amistades de aquí, en la ciudad de Cuenca, y le llega un disco de Carne de Cañón allá en Francia. Y le Es tu gusta la banda, banda, dice, es tu qué banda. chévere. Sí, mi banda, claro, Carne de Cañón. Llega un disco de Carne de Cañón y Freddy allá le dice, qué bueno, qué chévere, sería chévere poderles ver en vivo. Yo me estoy yendo a Cuenca en tal día, tal fecha, voy a vivir un tiempo allá. Y dice eso, Freddy, quisiera oír esta banda. Y me llama una amiga que le conocía a Freddy, que me conocía a mí. Nos dice, oye, tengo aquí un francesito que vino a verle a tu banda. O sea, el mejor piropo, así como una mujer cuando está en una fiesta, algunas mujeres, no todas, están en una fiesta y le dices, ay, qué lindo tu vestido. Y así es como cuando un músico le dice, oye, alguien vino a oír tu banda. Y peor de Francia, bueno, yo estaba en las nubes, dije, qué fantástico, buenísimo. Y les dije a los chicos, oigan, ya tienen que tocar bien, ¿no? Que viene un invitado. Y me hicieron callar la boca. Oye, siempre tocamos bien. Entonces, el Freddy llega a nuestro concierto y un tipo de súper sangre liviana, y bueno, qué chévere, y qué bien, y fírmame el disco, toda una cosa fantástica. Y Freddy me dice, oye, ¿qué te parece si hacer un documental de la música metal aquí en Cuenca? Yo le dije, chévere, hermano, chévere. Oye, pero como cuando muchas personas se me acercan al final de los conciertos, y, oye, Javier, verás, para hacer, te quiero llevar a hacer esto, y verás, y uno dice, sí, sí, o sea, no por irrespetarle a nadie, sino, tú sabes, el rato del calor, tú dices muchas Claro. cosas. Y yo le tomé así, pero no le conocía a Freddy. Freddy es un tipo muy decidido. Freddy me buscó después, dijo, listo, vamos a hacer lo que yo te dije. Dije, encantado. Yo no sabía nada de documentales, creo que si he hecho videos en mi celular, era lo más cercano que he llegado a tener en producción de videos. Digo, hermano, chévere, porque él es ingeniero audiovisual. Ah, Entonces, ese ya. era su campo, claro. Entonces me dice, hagamos. Dije, perfecto. Dije, ya, pues hagamos. Dijo, necesitamos plata. Yo no tenía idea de nada de esto. Dije, oye, estoy quebrado, no tengo nada. Sí, oye, a partir de, tú sabes, el ser profesor es un trabajo que amo, pero no es muy bien pagado aquí en este país. Pero dije, bueno, perfecto, metamos de cabeza. Y Freddy, porque oye, eso a veces el ecuatoriano creo que morimos en eso, ¿no? A veces estamos ahogándonos en un vaso de agua y a veces tenemos respuestas al lado de la casa. Freddy me dijo, Javier, hay el fondo concursables, sí, hay los fondos concursables para el arte y la cultura, que dan hasta $5,000 para hacer muchas cosas. Inventamos ahí el proyecto. Dije, encantado. Esta misma amiga que nos puso en contacto, que ha trabajado con el gobierno, nos ayuda a formular el proyecto. Porque tú sabes que eso es ahí es donde mueren muchos proyectos. Tú puedes tener una maravilla de proyecto, pero si no lo escribes bien y no lo presentas bien, nadie te va a hacer caso. Claro. Entonces, esta amiga nos ayuda con ponerle al proyecto como debe. Y ganamos el concurso. Y de ahí sacamos el financiamiento para hacer Metal y Cuenca. Y ahí empezó la llamadera y la pregunta del millón de metal. ¿Qué ponemos en el documental? Eh, Fueron varias reuniones en donde hubo sís, nos, nunca discusiones con Freddy, todo fluye, es un tipo muy, muy chévere. Pero sí nos pusimos algunas cosas. ¿Metemos a tales? No, porque esto es como que ya la gente va a saber que ellos van a estar ahí. ¿Metemos a estos otros? No, porque estos no sé qué. Y metemos a estos de acá, y por ahí salieron algunos nombres que decían, no, pero es que eso no es metal. Y dijimos, ¿y por qué no? Metamos a estos para que creen controversia, para que gente del metal diga, y estos no deberían estar ahí, ¿sí? Dándole un poco de sabor a la cosa, ¿no? Porque si es que haces algo muy predecible también, la gente puede aburrirse. Y es así como pusimos esto, tenemos que trabajar con esto. Después de desechar nombres, sumar, restar, multiplicar y dividir, dijimos, vamos a trabajar con esto. Y nos dedicamos a darle un tinte además hasta social, ¿no? Porque hablamos de las chicas en el rock, hablamos de la economía del metal, hablamos de un poco de cosas, tal vez no a profundidad porque se necesitaría Metal y Cuenca 2, Metal y Cuenca 3, Metal y Cuenca 7 y 10, Ya cuando lleguen a pero Netflix. dimos algo, claro, exacto, pero dimos un primer paso, porque además es un documento que no existe, no hay otro documental, Ni no hay escrito. escrito nada. No hay escrito nada de la historia del rock y del metal. Escrito sí hay, escrito hay unas tesis por ahí, hay gente que ha escrito, pero lo hace también desde cierta perspectiva, ¿no? Por ahí leí una tesis de una profesora de artes, no me gustó el enfoque,
puede que esté perfecto y yo sea el equivocado, pero a mí personalmente no me gustó. En todo caso, nuestro documental habla desde puntos, desde un poco de la nostalgia también del metal, pero también tratando de darle un tinte de esperanza tal vez al final. Por ahí fue, tienen que verlo para hacerse Claro, su así propia es, así opinión. es. No, no Tienen que quiero verlo. Eh, decirle nada a nadie, ¿no? Para que no claro. se pisie, ¿no? Sí. Entonces está en la página de metalicuenca.com. No, tenemos una página del Facebook, sí, Ah, del Facebook. de Ahí está. Facebook, sí. Sí, sí, ahí está, ahí Ah, está. en la página del Facebook de Metal y Cuenca. Ahí está Sí, colgado sí. el documento. Voy a volver a repostearlo porque a veces las historias vas bajando, tú sabes, y Claro, se pierden. fácil. Voy a volver a reponerle ahí para Chévere. que todo el mundo tenga acceso a ver el documental, ¿no? Entonces, invitados a ver este documental súper chévere. Denos un like ahí, Ah, denos un like ahí en la un página. like ahí. No muerde, el diablo está guardado. Y de ahí yo quisiera ir finalizando ya en tu banda, ¿sí? Que es, bueno, yo te soy sincero, no he escuchado, pero veo que mucha gente acá en Gualaceo, donde estoy ubicado, de pronto le interesa, y en misma Cuenca, porque tengo amistades también en Cuenca, en las redes sociales, y te etiquete a ti, a vos de este video, y otras personas de pronto que no todavía conocen, bueno, mucha gente seguramente lo conoce tu banda, pero hay algunos que no hemos escuchado a profundidad. Más me interesé por el tema del documental que te dije y quisiera que ahora nos cuentes sobre la historia un poco de tu banda y cuáles son el pasado, el presente y qué tienes para el futuro en tu banda que es Carne de Cañón. Sí, mira, Carne de Cañón es otra historia interesante, no porque sea mi banda, sino por las cosas que han sucedido. Cuando, a ver, yo vengo del colegio Asunción, aquí en la ciudad de Cuenca, que era un colegio medio experimental, tenía cosas muy interesantes. Y yo ahí no estuve en el conjunto de la Asunción porque mis amigos estaban ahí. Entonces yo era el roadie de ellos, ¿no? Yo les llevaba las cosas, les ayudaba, a veces me iba a los ensayos, de cuando en cuando apenas podía le quitaba la guitarra al uno y tocaba alguna cosita ahí. Entonces yo era el músico frustrado que nunca pudo tener banda cuando estaba en el colegio. No tenía instrumento más, tenía una guitarra de mi padre que todavía la tengo, es una Yamaha clásica hermosa, pero es una Yamaha del 67, ¿no? Es una surf guitar hermosa, entonces tenía limitaciones para las condiciones del día de hoy, ¿no? Además, para lo que yo quería hacer, necesitas una guitarra mucho más moderna. No la tenía, pero pude empezar a practicar y pude ponerme yo ahí. Yo quería hacer una banda de thrash metal, ¿no? Metallica en sus inicios fue thrash metal, Slayer fue thrash metal, etc. Yo quería hacer una banda de thrash. Muchas lecciones de vida me ha dado Carne de Cañón. Me fui de intercambio a Estados Unidos, donde pude adquirir mi equipo. Al estar en Estados Unidos, pues, las cosas no son tan caras como en esa época se vendían acá. Yo hacía la cuenta que para comprarme una guitarra que valga la pena acá en Ecuador, necesitaba unos $2,000 o algo por el estilo. Lo conseguí por menos de la mitad allá, que era todavía una cantidad, no era poca. Sin embargo, lo pude hacer. Trabajé, ahorré un poco y mis padres me apoyaron a comprar. Definitivamente mis padres. La primera guitarra que compré, definitivamente mis padres tuvieron ahí mucho que ver. Me apoyaban, al menos económicamente. Nunca me han apoyado así muy mi hijo, qué bien, nos fuiste a tu concierto. Sin embargo, me han apoyado económicamente, que es bastante. No pretendería tampoco que mi papá y mi mamá sean metaleros, ¿no? Adquiero esa guitarra y la soledad de Estados Unidos, que claro que estaba con gente, pero extrañar a mi tierra fue algo duro allá. No, yo idealizaba a Estados Unidos como lo máximo de lo máximo. Me alegro haber ido ese año para descubrir que es un país más, con cosas buenas y cosas malas. Tiene cosas bastante buenas y tiene cosas bastante malas. Entonces, pude ver esa realidad, palparla, pero en cambio soledad es lo que me vino a extrañar a mi tierra. Creo que ahí nació ese nacionalismo que tengo yo, nacionalismo en el buen sentido, no ese nacionalismo acérrimo y desproporcionado que mucha gente tiene que daña las cosas. Empecé a amar el país y a ensayar y tocar y medio autodidacta. Por ahí tuve un profesor alguna vez que más me hizo tener iras, ¿no? Porque no era lo mío. No soy muy bueno siguiendo reglas porque sí, ¿no? Soy bueno cuando las reglas tienen un porqué, pero cuando alguien te viene y te fuerza las cosas, no me fue tan bien ahí. Entonces fui un poco autodidacta y empecé a generar mis primeras canciones. Por ahí las tengo grabadas.
me siguen gustando. Tal vez no para Carne de Cañón, pero me siguen gustando esas primeras ideas. Entonces ahí empecé a darle a eso. Y llego acá y descubro que mis amigos, con los que yo quería formar una banda, ya no eran los mismos. Ya no eran los mismos. Parece que un año no es mucho, pero en esas épocas, cuando uno está entre los 18 años, parece que un año era bastante, ¿no? Era bastante grande. Y ellos estaban por otro lado. Intenté hacer música con ellos, no fue bien, no fue bien, la verdad, nos separamos. Esa banda de mis amigos luego se llamó La Doble, ¿sí? ¿Cómo se llama? La Doble. La Doble, que es una banda de Cuenca, bastante Ya. conocida, medio entre onda, blues, psicodélica. Interesante, súper chévere, pero no era lo mío. Yo quería hacer algo más duro. Y me pongo a hacer la banda de thrash. Me junto con un poco de amigos, con mi querido amigo Juan Cristóbal Cordero, que era la guitarra prima de Carne Cañón, yo era la segunda guitarra. Me junto con Josué Estrella al bajo, que ya no están en la música además. Y no teníamos ni baterista, ni bajista, ni canciones. Y de esa pobreza de recursos sale Carne de Cañón. Por ahí vino alguien a cantar, por ahí alguien salió prestándonos un bajo, después Josué se compró el bajo y se conforma la primera guitarra. Y nos damos cuenta de algunas cosas. Nos damos cuenta de algo muy interesante, que cuando tú quieres hacer algo, tú tienes un plan, pero lo que resulta puede o no ser lo que tú planeaste. Carne de Cañón nunca fue una banda de thrash, jamás en la vida lo fue. Y al principio me entristecía un poco porque yo tenía esa idea primigenia. Y la gente nos empezó a decir otras cosas. Nos dijeron, no, ustedes son power metal, que me gustaba el nombre, ¿no? Pero fui a oír a las bandas que se supone que eran power metal y no sonábamos a eso. Entonces decían, no, esto no es. Por ahí nos decían que somos hardcore. Fui a oír las bandas hardcore y sí había unos toques, pero no. Después descubrí que yo no era un guitarrista de thrash, por lo tanto nunca iba a salir una banda de thrash. Tampoco teníamos un baterista de thrash, ni un bajista de thrash, y empieza a sonar cosas diferentes. Carne y Cañón, de nuevo, ¿te acuerdas del concepto que yo te decía? Físicos nucleares poniendo ingredientes en la olla y se explota algo. Así nació Carne y Cañón. Era una amalgama de cosas, porque nos gustaba cosas diferentes a los músicos. Y de esa unión sale Carne y Cañón. ¿Qué pasaba en Cuenca? Es lo interesante. En Cuenca, cuando sale Carne y Cañón, se oían básicamente tres géneros, sin más que hay. Heavy metal propiamente dicho, digamos Iron Maiden, Judas Priest, death metal, y había unos death metal bastante aceptable en esa época, ¿sí? Y por ahí a lo mejor algún toquecito de thrash metal. Sí, había unas bandas de thrash. Esos eran los tres únicos géneros que había. Sale Carne de Cañón con una cosa nueva y empieza a cambiar las cosas. Nosotros aquí trajimos acá a esta ciudad una cosa al metal, una cosa muy interesante. Empezamos a ubicar las cosas en su lugar. Las bandas de metal tienen un problema hasta el día de hoy. Quieren ser crudas, perfecto, yo también. De hecho, las grabaciones de Carne Cañón son un poco crudas, pero no dejan de tener su parte técnica. Pero hay personas que no quieren dejar su parte cruda y se ponen en posiciones como, por ponerte un ejemplo, que no quieren bañarse para una presentación, con tonterías como esas, ¿no? Que nosotros no vamos a hacer show porque el metalero no hace show. Dicen, oye, mira, es que van a haber cámaras ese día, tienes que maquillarte. Maquillaje, estás loco, yo soy metal, yo no hago esas cosas. Y entiendo yo que las cosas demasiado prefabricadas es contra lo que el metal ha luchado siempre. Pero el día de hoy estamos en un momento diferente. Las bandas de metal se han vuelto, voy a usar este término, yo sé que mucha gente le va a ofender, pero es real, se han vuelto comerciales, desde una buena perspectiva. Digo, si no te haces comercial, entonces ¿de qué piensa la gente que vas a vivir? Así vendas un llavero de tu banda, ya fuiste comercial. Ya no la música comercial ya no es el concepto aquel que le habíamos visto de que te venden cualquier tontería con tal que compres. No, sino que ahora las cosas se han vuelto un poco más. Entonces, Carne Cañón trae el probar sonido, por ejemplo. Ninguna banda de metal probaba sonido antes de Carne Cañón, te lo puedo decir, porque asistía a muchos conciertos. Y como estaba, se subían. Y eso era algo respetable, es algo cultural además. Sí, si sonabas bien así, qué tan buen músico serás, ¿no? Era también una especie de reto, ¿no? Creo que no había la conciencia, pero había el respeto del ser el valiente, que te subes de ese escenario y chuta, perdón, blasfemé, que Satanás te acompañe, ¿no? O sea, terrible.
Carne de Cañón dice no. A ver, nosotros nos vamos a tomar nuestros 15 minutos en setear los equipos. Todo el mundo, oye, ¿qué te pasa? Toca, hijo de tal, nos insultaban, muévete, que estás hecho los chéveres, que no sé qué. ¿Y qué empezó a suceder? Carne de Cañón empezó a sonar mejor que otras bandas. No hablo de que seamos mejores músicos ni nada, sino empezamos a hacer las cosas un poquito más, no profesionales, nadie ganaba plata. No, nadie gana plata, al menos yo en esta época no se gana, muy poco. Pero sí empezamos a ordenar algunas cosas. Yo creo que ese ha sido un aporte que Carne Cañón le ha dado a cada escena. Ahora es normal, si no, es más, hay bandas que si no les dejas probar sonido no tocan, lo cual es normal, es lo que debe hacerse. Carne Cañón empieza a hacer esto. Tocamos con unos instrumentos que, bueno, yo me pude comprar una guitarra bastante buena al estar allá. Entonces, esos factores empezaron a jugar de tal forma que la escena empezó a cambiar. Y mucha gente notó eso. Es más, mucha gente ha dicho, sabes que estos manes no me gustan, Carne de Cañón, pero qué bien que suena. Y para mí ese es el mejor halago que puedo tener. De alguien que no le guste mi música, pero digo, no, si estos manes sí, respetos, hacen las cosas bien. Eso es como Carne de Cañón llega a la escena cuencana. Chévere, Estamos chévere. hablando de finales de los 90, ¿no? Finales de los 90. O sea, ya son 23 años prácticamente. De la primera presentación, 23 años, justamente. Chévere, Sí. chévere, chévere. Bueno, interesante para ir profundizando. Y lo menos a la gente que le gusta más el metal, como te dije, yo a mí soy medio más rock, pero rock suave. Metal, en algunos casos, muy puntuales, muy puntuales. No es para todos, no es para todos. Claro, no, así es. Son y somos culturas evidentemente diferentes. Y habrá algún invitado para abordar el tema de lo que es el rock latino, el rock más suave, pop rock, etcétera. Así ya alguna vez abordaremos el tema que a mí esa línea es la que más me gusta, pero de pronto siempre estamos aprendiendo de otros géneros y tú nos dejas un aprendizaje en torno al metal. No sé cuál sería, ya para ir cerrando, cuál sería tus últimos aportes, algo que no hayas abordado y que quieras invitar o que quieras mencionar sobre el tema que hemos desarrollado o alguna otra cosa para ya ir cerrando, digamos, para que no se haga muy largo. Ya estamos cerca de la hora prácticamente en torno a esto. Bueno, agradecerte de nuevo por la oportunidad de conversar sobre estas cosas que no mucha gente conversa. ¿Qué mensaje yo quisiera dejarle a quien quiera que oiga esto? Que no se coman nada porque alguien les diga, que no tomen nada por sentado. Perfecto, alguien dijo que el metal es satánico. Bueno, investiguenlo por ustedes. No dejen que nadie les coma cuento. Alguien te ha dicho que cierto género envuelve no sé qué cosa. No. Averígüenlo por su propia cuenta. La gente tiene mucha ignorancia en general en cuanto a la cultura se refiere. Tú oyes Nietzsche, no leerás Nietzsche porque te va a hacer daño. La gente que oye Nietzsche se suicida. Es lo que dicen por ahí. Falso, anda y léelo. Exacto, anda y lee primero el libro. Que la Biblia es satánica, te vas a morir si lees. No. ¿Cuántas personas quisiera yo preguntarles han leído la Biblia satánica? Léanla, no se van a morir. De pronto mismo no les gusta, perfecto, está bien. Pero no critiquemos algo sin conocerlo. Y va para el metal también. Gente dice, no, es que el metal son unos locos, son drogaditos, todo. Oye, hay drogaditos en metal, por supuesto. Nuestro querido Julio Jaramillo murió de la cirrosis más grave que existe en el planeta. Y el trago es una droga, discúlpenme. Entonces, las drogas están en todo género. En el arte en general, siempre ha envuelto las drogas. El mismísimo Leonardo da Vinci era opiero. Y no solamente en el arte, pues hasta a veces en el mismo poder, digamos así, por supuesto. En los trabajos de oficina que aparentemente están de terno y de corbata, pero que también tienen también hay diversidad, como en todo. Yo creo que en el metal, lamentablemente, la sociedad ha sido muy conservadora, y a veces también incluyo en ciertas cosas, que, digamos, se tacha sin antes tener un conocimiento, una información y una investigación a cabal de lo que son las culturas. Por ejemplo, en este caso del metal, del rock. La otra vez también hice una entrevista de un amigo de acá de Gualaceo, Danilo León, que les invito a ver la entrevista, del hip hop también, ¿sí? Son culturas. Recién hice también una videoconferencia sobre la psicología de la cultura, donde que justamente hay que ir entendiendo estas culturas urbanas, la cultura emo, por ejemplo, la cultura hippie,
la cultura del rock, la cultura del metal. Entonces son, no sé si micro, pero sí son culturas que están en nuestra sociedad y que eso es también parte de nuestra diversidad como Ecuador, como Azuay, como Cuenca, como Gualaceo, pues es parte de nuestra diversidad. Entonces, qué mejor de introducirnos en esas culturas para alimentarnos. De pronto a alguien le gusta más cierta cultura, pero otros en cambio somos, como tú decías al inicio, Javier, nos gusta un poco de esto, del otro, y bueno, es parte de esa diversidad cultural, pero implica un conocimiento. Y ahí te Le han costé. dicho, le han Te costé. dicho, le han dicho contracultura a estos movimientos también, que me gusta, a mí me gustan estos términos que digan que van en contra de algo, no en Contracultural. contra a nivel de enfrentamiento, sino de otra propuesta. Yo quisiera hacer otra reflexión además aquí en este punto, mira, que es sencilla y básica. Perfecto, puede que no te guste el metal y no estoy tratando de que más gente le guste el metal, de hecho no, nos gustan los metaleros un poquito de exclusividad, pero no dejen que alguien les diga lo que es. Háganse su propia idea. Hay bandas que han mezclado samba con metal y el que me oiga esas bandas que han mezclado samba con metal, por ejemplo, Sepultura en el disco Roots, el que oiga esa banda y no empiece a mover el pie, es porque no es latino. Claro. Entonces, que no se cierren a nada. Miren, yo solo les pongo una cosa, les pongo siempre esta reflexión. Es que el metal es no sé qué, que el metal no sé cuánto. ¿Cómo se llama el concierto más grande que ha habido en la historia del Ecuador? Del Ecuador. ¿Cómo se llama el concierto más grande que ha habido en la historia del Ecuador? Metallica. Cuando Metallica vino por primera vez, 70.000 almas se reunieron en el Parque Bicentenario. Nunca, ningún otro género o tipo de música ha reunido más gente. Metallica puso a 70.000 ecuatorianos allá a tocar. Que no hay plata en el metal, dice. Bueno, lo que pasa es que te hablaba de esa crudeza del metalero. Lo que pasa es que tienes un escenario hecho pedazos, los baños están sucios, no hay seguridad, la gente se emborracha. Entonces ese concierto de $3 nadie te lo quiere pagar. Pero en cambio para Metallica, porque tenían un producto deseable, nos pagamos un promedio de $240 la entrada. Había más de cara y más barata. Entonces, ¿cómo es que no hay plata? Sí hay. Lo que pasa es que la cultura necesita activarse desde una perspectiva monetaria. Al político le vale todo. Y el político lo que quiere es votos. Perfecto, entonces hablemos de votos. El político quiere dinero, hablemos de dinero. ¿Cuánto dinero generó el concierto de Metallica? El concierto de Metallica generó la módica de $14 millones. Sí, creo que comieron 7 millones en gastos de corrientes y por ahí unos 2 más en el personal. Entonces esta compañía se metió unos cuantos millones de dólares. Así hay que hablarle al político. Es decir, olvídate de qué género estamos yendo a hacer la música. Saca el chip de conservacionista de tu cabeza, perdón, de conservador de tu cabeza y hablemos en términos de dinero. Hay un concierto que se celebraba pues antes de la pandemia a nivel mundial, que es el famoso Hellfest en Clisson, en Francia. Bueno, en el último Hellfest del año anterior, sí, las entradas se vendieron en 3 horas. Las entradas costaban $350 y en 3 horas se vendieron 100.000 entradas. Entonces, un concierto que generó $35 millones en 3 horas. Al político hay que hablarle así. Es decir, listo, generemos un festival en donde van a activarse hoteles, vuelos, guías de turismo, restaurantes, transporte, etcétera. La economía se ve beneficiada. Claro que una buena parte de esos millones de dólares los pone el gobierno, pero exacto, porque el gobierno sabe que de ahí va a volver dinero. Entonces creo que el metal, el hip hop, todas estas culturas tienen que vérselas desde un punto de vista de manejo cultural como una industria. El Ecuador todavía no empieza la industria cultural. A la cultura la vemos como el ornamento. Algo Claro. es bonito, ahí sí, un pintor que lindo, un No musiquito vemos por acá. la economía Exactamente, genera la cultura y el arte, digamos, ¿no? exactamente. Y siendo el Ecuador tan potente para el turismo y otras cosas, o sea, el tema de la cultura es tan poderoso, las industrias culturales, es poderoso que no lo aprovechamos muy bien. Exactamente. Entonces, por ahí hay que ver. A la cultura hay que activarla. Si va el metal, buenísimo, pero hay que activarla en general. Y insisto, ahí, cuando tienes un festival de esos tamaños, pues empieza a venirte gente hasta de otros lados y se activa mucho. Entonces, pienso que el metal
que hay que olvidarse un poco de qué es lo que estamos hablando en cuanto a la cultura. Cultura es cultura. A mí no me puede gustar un género. Por ejemplo, a ti te gusta, no sé, la samba, a mí me gusta el metal. No significa que no nos podamos sentar en la misma mesa a tomar un café. Un poco la gente también tiene eso, ¿no? A ser sectarios. No, no, es que estos son pintores, estos son acá. Y yo pienso que la cultura tiene que hacer un mea culpa también de unión y generar procesos culturales, procesos económicos, sociales, que nos conviertan en gestores. Ahorita un músico se muere de hambre. En otros lados les pagan a los músicos para el Estado para que puedan generar estos procesos. El mismo Freddy, con el que hicimos Metal y Cuenca, me cuenta que cuando él se graduó, es política de Estado en Francia, cuando que tú te gradúas de cualquiera de estas ramas afines a la cultura, seas sonidista, las personas que estudian producción musical, las personas que estudian producción audiovisual, el Estado les paga durante 6 meses, no es mucho, les pagan un sueldo medio bajo, pero los pagan durante 6 meses para que ellos sean los técnicos de los eventos que se generan a través del Estado, llámese conciertos de música popular, obras de teatro. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un profesional que 6 meses después de graduado ya tiene experiencia y el empresario no ha perdido un solo centavo, es el Estado el que ha preparado a esta persona y está listo para salir a generar dinero, a generar riqueza. Entonces, es un tema tan complejo y tan necesario de conversar que bueno que tengamos estos espacios, Elvis. Una vez más te agradezco para que la gente pueda escuchar y vernos, no como... mi madre me decía eso. Cuando me oyó de metal, dijo, creo que tenía la esperanza de que ya me pasen. Creo que a mis 43 años y a punto de sacar el segundo disco de Carne y Cañón, ya es más que una etapa, ¿no? Pero bueno, podríamos ser generadores de dinero algún día. Ojalá que eso pase. No por tener dinero, sino porque esta actividad merece tener esta consideración económico-social que es necesaria. Me parece importante. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por aceptar esta A ti, invitación, Elvis. por apropiarte de este espacio que siempre es importante generar. Ahora que estamos en esta pandemia, están surgiendo diversas empresas, emprendimientos, pues, y a mí me ha surgido este tema de generar espacios de diálogo con las diferentes culturas. Hoy es el metal, otro día será el rock más suave, el hip hop, ya tenemos algo, y de pronto diversas culturas y diversos temas. Y además quedas invitado de por sí ya para alguna otra entrevista, no sé, unas 2, 3 semanas, para abordar el tema de turismo, ya que tú tienes un perfil alto, ¿sí? En 2 maestrías, eres profesor y todo de turismo y eres guía también certificado de turismo, entonces te dejo la invitación porque esa es tu otra faceta, entonces me gustaría tocar el tema del turismo. He estado involucrado en turismo más comunitario, rural, he trabajado en Nabón ya 2 años, pero quisiera, hay cosas del turismo, al menos acá en Gualaceo, Chordelé, Cuenca, que vivimos de alguna manera del turismo y la pandemia nos ha afectado de manera tremenda. Y bueno, de pronto te dejo la invitación, sí, aquí en este video y para coordinar una próxima entrevista en torno al turismo, sí, que es tu otro. Encantado, Elvis. Encantado, encantado de la vida siempre. Chévere, chévere, Javier. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Javier. Amigos y amigas, ha sido Javier Guerrero. Hemos hablado sobre cultura, metal y rock desde una perspectiva histórica, el líder de Carne de Cañón. Pues espero que ayuden a compartir este video, especialmente los que están en la cultura del rock, la cultura del metal y, ¿por qué no?, también otra gente que se empiece a interesar por este tema. Visiten en YouTube como Elvis Orellana Espinosa y en Facebook también como Elvis Orellana Espinosa, y voy a etiquetarle también este video a Javier, y adentro de una media hora que termine este video, pues colocaré en las redes sociales. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao. Chao, Javier. Un abrazo, Gracias. Freddy. Gracias.